Oye, amiga, por 500 pesos, ¿te animarías a...? En su lanzamiento, TikTok se vendió como una red social para compartir videos muy cortos, fáciles de viralizar y con fines de entretenimiento. Pero ha evolucionado bastante desde aquel 2016. Hoy en día es posible encontrar clips de soldados lanzando misiles en Ucrania. ¿Quién me explica esto? Supuestos fenómenos paranormales, discursos de odio, políticos haciendo campaña, e-commerce Si quieres comenzar en e-commerce, If you want to get started in e-commerce, y los mal llamados retos, que ponen en peligro la salud y la vida de adolescentes. Oye, disculpe, señora, ¿se comería la papita más picosa del mundo por 20 pesos? ¿No? Ok. ¿Qué onda, bros? ¿Se comería la... Es la única de las plataformas en el top 5 con mayor número de usuarios que no es estadounidense. Oye, bro. Esto la ha hecho un blanco específico de bloqueos en algunos de los más de 150 países donde tiene presencia. Sin embargo, muchas de las críticas son fundadas. La falta de transparencia sobre el algoritmo, la recopilación de datos e información personal que se hace cada 15 segundos, la censura a temas de denuncia de violaciones a derechos humanos, la ineficacia para aplicar algunos de sus controles de contenido. Y muchos jóvenes están muriendo, como esta jovencita de 12 años que murió en Argentina. Pues el reto es mostrarse en vivo y morir, ¿no? ¡Cuidado! Y la ética de su esquema de negocios, por poner algunos ejemplos. La Policía Cibernética de la Ciudad de México tiene al menos 2 alertas ante el uso indebido de TikTok. Como la mayoría de las redes sociales, su margen de acción es limitado. TikTok ofrece la posibilidad de restringir las búsquedas, el tiempo en pantalla, los comentarios y los mensajes directos, por lo que desde este programa hacemos esa recomendación cuando sea usada por personas menores de edad. Sobre todo esto va hoy nuestra polémica en redes. Rompí mi alcancía, el men que siempre... No anden con morras de su trabajo. ¿Qué tal? Les saluda Luisa Canturrios y como siempre le agradezco muchísimo su compañía y su sintonía en una emisión más de hashtag Polémica en Redes. Ya lo vimos y escuchamos ampliamente, el día de hoy vamos a hablar del hashtag TikTok. Así de amplio, pero así de importante. Le quiero presentar primero a nuestro panel de personas expertas y después vamos desmenuzando cómo va a ser la conversación del día de hoy. Aranza García Gómez es periodista, creadora de contenido en TikTok. Bienvenida, muchísimas gracias. Influencer, como se dice hoy en día. Bienvenida, Aranza, gracias. Muchas gracias, Luisa. También está con nosotras y nosotros Citlali Stephanie Pérez Luque, que es politóloga digital. Ahora es importante aclarar digital, porque si no es una rama diferente. Bienvenida y gracias. Muchas gracias, Luisa. Y bueno, un viejo conocido de este espacio, Luis Ángel Hurtado, quien es el director general de Comunicación Política Aplicada y el Laboratorio de Tecnopolítica. Bienvenido, tocayo, una vez más. Pues como siempre, un gusto estar aquí contigo, tocaya, y por supuesto en este espacio. Pues muchísimas gracias a todas y a todos, sobre todo, por supuesto, a nuestra audiencia por estar por acá. Como ya bromeábamos antes de entrar al aire, esta decisión se tomó por el reto de clonazepam, del que hablaremos, porque como buenas madres preocupadas dijimos, ¿qué es esto de TikTok? Que está viralizándose tanto entre las juventudes y al ser una red, digamos, que está en este momento creciendo económicamente, que está desafiando la hegemonía estadounidense y occidental, nos pareció un buen momento para hacer un corte de caja. Entonces, primero quisiera preguntarles por eso. Es una red que ha ido evolucionando desde su creación, como ya escuchábamos en el 2016, de forma acelerada y tiene, digamos, la presión justo de ser China. Tú llevas ahí mucho tiempo. ¿Cuál ha sido tu experiencia en esta evolución de TikTok? ¿Por qué le funcionó tanto a las juventudes? ¿Qué tiene de distinto? ¿Qué tiene de igual? Bueno, primero hay que decir que TikTok fue una de las redes sociales que más estudió a su público. O sea, cuando inició tenían 8 algoritmos y hicieron un estudio que fue comprada por una empresa china que se llama ByteDance y compraron otra red social que se llamaba Musical.ly. Musical.ly, no sé si la recordarán, quizá los más jóvenes sí, era una red que funcionaba como... Perdón, que funcionaba como parecido a TikTok, era para hacer lip sync, que era poner una canción encima y cantar, ¿no? Y entonces TikTok compra, bueno, la empresa ByteDance compra Musical.ly y entonces así se hace TikTok. Pero ellos antes estudiaron demográficamente cuáles eran los gustos, los usos y costumbres de los jóvenes por país. Y entonces así hicieron una red social creada
específicamente para un público muy específico. Y todavía es así, Citlali, porque como que tiene esta reputación justo de que es el lugar feliz donde la gente baila y canta y no Twitter donde todos peleamos todo el día. Pero ya ha evolucionado mucho justo también a todo tipo de contenido. El escándalo de esta semana fue la nota, bueno, del País. Yo lo vi ahí que recopiló hasta TikToks de misiles, momentos de guerra musicalizados como si fuera una película, ¿no? O sea, claramente ya es otra cosa que este inicio que nos cuenta Ara. Justamente, ¿no? Ha habido un fuerte avance en el uso de esta red social. Además de que recordemos que estamos en la era de la inmediatez de la información. Entonces es una red que permite en pocos segundos adquirir la atención de las personas y si no, pasar de lleno. Además ya ha sido apropiada no solamente por los públicos jóvenes, ¿no? Sino que también ya se han introducido diferentes personas, incluyendo a los políticos, porque buscan una manera de conectar con las audiencias, con la ciudadanía, con las juventudes, ¿no? Y podemos ver a Marcelo Ebrard, podemos ver a Claudia Sheinbaum. De hecho, déjame Sheinbaum. aprovechar porque tenemos esos videos, tanto de Marcelo Ebrard como de Arturo Saldívar, que es uno de los que también se han vuelto super TikTok star, no sé si así se dice también, bueno, TikTokers. Si quieres, en lo que logramos verlos para justo ver, o bueno, quizá para ver su audio valdría la pena hacer un pequeño paréntesis, ¿me permites? Adelante. Y escucharles. Si quieres, empezamos con el TikTok justo de Marcelo Ebrard, ahora que lo mencionas, porque también será importante tomar esto en cuenta rumbo al 2024. Le preguntamos a producción si ya lo tenemos y si sí, vamos con él. Les estaba grabando un video, pero amanecí muy romántico. Hay mucho odio, intolerancia en el mundo como para además agregar una razón más. Nos podemos fundir siempre en un abrazo y disfrutar del deporte. Ya, Gonzalo. Te están viendo tus hijos, Gonzalo. Que el deporte sea un motivo de unión, de armonía entre las familias y entre las naciones. Y paz mundial. Bueno, ahí vimos un ejemplo de los muchos políticos y políticas que se están subiendo a esta red social y la verdad es que qué envidia porque la manejan bien, ¿no? O sea, tiene este momento de humor, de edición, pero sí, digamos que comparte un mensaje, lo que decías. Claro, tienen estrategas que les llevan todas sus redes sociales, ¿no? No es como que se les ocurra de la nada, sino que hay un equipo digital que seguramente les está llevando esta red social, porque como mencionaba, se hacen estudios para las audiencias y de esa manera poder generar los contenidos. Además de que a partir de la pandemia fue una red que creció de una manera pues exacerbada, ¿no? 650,000 nuevos usuarios que también iba perdiendo Facebook. Entonces es uno de los datos que hay que tomar en consideración de esta red social TikTok. ¿Y por qué nos importa, Luis Ángel? Porque tú justo has medido qué tanto la usamos las personas mexicanas y para qué. Sí, es un, ahorita escuchando precisamente las participaciones, es uno de los elementos y por supuesto es una de las redes sociales que más ha crecido en los últimos 5 años. De hecho, desbancó a Instagram. Instagram iba a que volaba, así podemos decirlo, como la red social que más había crecido, digamos, en el panorama, digamos, de las redes sociales. Perdón que te interrumpa. Si tienes algún gráfico, igual Sí, claro es el que sí. momento de decirlo para que te vayamos acompañando. De hecho, nosotros realizamos en Comunicación Política Aplicada un primer estudio a raíz del COVID-19, porque creció, pues pasó de ser, digamos, a nivel internacional, la 13ª red social más utilizada, digamos, en el mundo, se colocó en la 6ª posición. Como bien lo decía Citlali, en tan solo un año logró 600,000 millones, digamos, de usuarios, colocándose precisamente en el 2021 como la red social que más había crecido. Y un dato específico es que rebasó o rompió la barrera de los 1,000 millones, digamos, de usuarios. Aquí estamos viendo justamente lo que nosotros hicimos en el primer estudio del 2021 después de la pandemia. Y si podemos ver justamente el mapa, nosotros estudiamos esta red social a raíz justamente de su crecimiento, no solamente a nivel internacional, sino en México. México está entre el top 10 de los países que más utiliza TikTok. De hecho, México figura en el top 10 de todas las redes sociales. Híjole. Somos uno de los países que más un gran utilizamos. dato. Sí. Estamos entre los primeros 5 lugares, digamos, en Facebook, en Instagram, en YouTube. Y por supuesto en TikTok estamos entre el top 10 de los más utilizados. Aquí estamos viendo justamente cómo es la proporción de uso, cuáles son los estados que más utiliza
esta red social. Aquí vemos el rango de edad, lo decían muy bien, es una red joven, pero no solamente es utilizada por los jóvenes. Aquí teníamos de los 14 a los 20 años y luego de los 21 a los 30 años. Si sumamos esos dos, tenemos más del 75% Oye, de los perdón que te usuarios. interrumpa. Y comparado contra otras redes, por ejemplo, me imagino que WhatsApp y Facebook somos mayores. Sí, y por aquí supuesto. Sí más jóvenes. Por ¿o poner un cómo dato, se acomoda? Ajá. por poner un dato en este contraste de edades, el caso de Facebook es todo lo contrario, donde se concentra básicamente el número de usuarios, más del 50% es entre los 21 y los 30 años, la famosa generación Centennial. El caso de WhatsApp es muy similar y el caso, digamos, que más se le acerca, digamos, al caso de TikTok es Instagram, que tiene más o menos la proporción. Pero aún así, esta red social es completamente dominada por los llamados Centennials, jóvenes que nacieron después del año 2000. Y por supuesto, pues bueno, es lógico porque, como bien lo comentaba Aranza, es una red social muy sencilla, o sea, muy sencilla en el sentido de operatividad. O sea, desde cómo lo utilizan aquellos que no quieren generar contenidos, pues nada más para consumir los contenidos es muy sencilla. Si no te gusta, pues para arriba. O sea, deslizas el dedo y vámonos al siguiente video. Y así. Y el algoritmo va entendiendo o se va alimentando a partir de nuestro uso. Si a nosotros nos interesan los videos de gatos, pues lógicamente el algoritmo dice, a Luis le interesan los videos de gatos. ¿Por qué? Sí. No por el simple hecho de darle like, o el famoso corazoncito, sino por el simple hecho de que te quedas a ver el video. Y aquí estamos viendo justamente cómo utilizan los mexicanos el caso de TikTok en este estudio que realizamos, y vemos que la gran mayoría, o sea, el 66.94% de los usuarios lo utiliza para ver las tendencias. Lo decía muy bien Aranza y por supuesto Citlali, en el sentido de que es una red social de inmediata, o sea, de inmediatez, es inmediatez. Y los videos de tendencia, pues puede ocurrir, digamos, hoy una situación y pues ya todo mundo, los TikTokers, los generadores de contenido ya están subiendo elementos para que se suban a la tendencia y la gente los empieza a consumir. Entonces, esto nos deja ver que esta red social, además, un dato interesante, le copia varias cosas de los algoritmos de otras redes sociales, principalmente de dos. De Twitter, la cuestión de las tendencias o la cuestión de la inmediatez, o sea, estar en esta cuestión, por eso son videos cortos. Y por supuesto a YouTube, en cuanto a la parte de contenido y por supuesto la estructura, digamos, vamos a decir, ergonómica de su interfaz para poder consumir videos. Entonces, esta red social en los últimos años por eso se ganó la atención de los jóvenes, porque no solamente puedes ver contenidos que son, digamos, de tu gusto, sino que también en cuestión de minutos tú generas un contenido o lo que sea y te puedes volver tendencia y viral y por lo tanto un influencer. Justo nos quedan 3 minutos, quisiera preguntarte por esa experiencia porque te dedicas, digamos, a eso. El sueño, digamos, es vivir de nuestra creación de contenido, ¿no? Bueno, de nuestra generación y un poco más jóvenes. Es justo esto, aprovechar estas tendencias que bien nos narras tan ampliamente, Tocayo, para vivir de ello. Pero es muy difícil, ¿no? Los youtubers, ya decíamos, a menos que haya sido Yuya, así que se subió hace 15 años y hoy es una superestrella, es verdaderamente difícil vivir de ello. Y parece ser que si yo subo lo mismo a Instagram, TikTok y Twitter, en TikTok tiene una mucha mayor probabilidad de volverse viral. ¿Por qué? Bueno, primero porque le muestra, al principio es que este algoritmo ya cambió. O sea, había 8 algoritmos, por lo menos que yo sí conozco a profundidad, pero justo ese algoritmo cambió. Antes, en cuanto tú subías un video, se mostraba a todo mundo, cualquier persona. O sea, no es como en Instagram o en Facebook que necesitas, o en Twitter, que necesitas que alguien te siga, necesitas que alguien le dé me gusta a tu página, no. Aquí, como decía Luis, si ya viste el video de gatitos, sabe que te gustan los gatitos y te va a mostrar puros videos de gatos, ¿no? Y para eso funcionan los hashtags. Los hashtags funcionan como si fuera una biblioteca, ¿no? Como van por libros, ¿no? La sección de libros de feminismo, la sección de libros de política, la sección de libros infantiles. Entonces te va mostrando lo que vas viendo. ¿Y por qué es más fácil hacerte viral? Una, porque te muestra más personas y dependiendo de la cantidad de veces, bueno, de visualización, de retención, de me gustas que tengan, va a exponenciar eso. Entonces, pues llegas a más gente. Hay un factor que creo que se criticó mucho, digamos, al principio, que es justo esto, como, digamos, si tú estás viendo un video de YouTube, pues a lo mejor lo ves durante 15, 20 minutos, 30 minutos y luego cambias. Si estás en Twitter, pues a lo mejor también te tardas un poquito en lo que lees. Pero el hecho de que esto se actualice cada 15 segundos también significa que le das muchísima información a la aplicación. Por ahí tenemos, bueno, digo tweets a morir, pero de este medio especializado en tecnología, por ejemplo, Shataka, que nunca he sabido si es Hataka o Shataka, pero bueno, quien tiene redes lo sigue,
que justo dice, el navegador interno de Instagram y TikTok puede espiar lo que hacemos en cualquier web, hay poca solución. Entonces, no solo le estoy dando información de lo que me gusta cada 15 segundos, o sea, en un minuto vas a ver ya 4 de mis likes en vez de en media hora, como otras redes, sino que además cuando yo le autorizo entrar, digamos, a mi teléfono, le autorizo un montón de cosas de las que no estoy segura. Esto se criticó mucho al principio, pero no sé si se mantuvo o se ha ido regulando, como con todas las redes. Pues no es que haya una regulación per se, ¿no? Porque esa es una crítica que se ha hecho a todas las redes sociales, no solamente a TikTok. Claro. ¿no? Pero digamos que esta es más rápida, ¿no? Es que no es que sea más rápida, es que probablemente es porque es más inmediata, ¿no? Entonces, visiblemente se puede ver con mayor facilidad que te sugiere un tipo de contenido, que a través del uso de hashtag, del uso de la música, que de hecho nosotros cuando damos a autorizar, ¿no? El uso de nuestros datos, damos a autorizar algunos permisos de ingreso a nuestro teléfono, lo que nadie lee cuando bajas una app. Que se active y se desactive el micrófono. O sea, el algoritmo está viendo lo que nosotros consumimos en Google, ¿no? Toda la web, lo que nosotros hacemos de solicitud, lo que compramos, las aplicaciones que descargamos. Entonces, estas redes tienen todo un perfil de cada una de las personas que las utiliza, ¿no? Incluyéndome, por supuesto. Entonces, a Citlali le interesa la política, le interesa viajar, entonces a mí me aparecen sugerencias de ese contenido. Y además me sugiere el contenido que consumen mis contactos, ¿no? O sea, no solamente es lo mío, sino también las personas que me rodean, y eso va generando pues también una burbuja, ¿no? Claro. De con quiénes sigues, y aplica en todas las redes sociales. Oye, justo vi un tuit, me encontré buscando como denuncias, un tuit de una cuenta que se llama Alegna, que dice, parece que TikTok adivina lo que te pasó y empiezan a aparecer un montón de indirectas. No es mito urbano entonces esto del micrófono, por ejemplo. O sea, real, si estamos conversando ahorita, yo saliendo voy a tener publicidad de seguridad en internet o no sé. Sí, escucha literalmente el teléfono a través de estas apps. Sí, o sea, con que tú ya tengas señal, o sea, con la señal 5G, 6G, que es la que viene, ¿no? Entonces, ya con tener esa red y que tengas activos tus datos, pues entonces eso es lo que permite que se acceda a tus contactos, a lo que tú estás hablando, a lo que estás comprando en línea. Por eso se hacen perfiles sumamente específicos, dependiendo de cuáles son tus gustos, tus intereses, todo lo que consumimos. Ok, pues permítanos ir a una pausa con toda esta información acumulada en el primer bloque y regresamos para seguir explorando de qué va esto de TikTok. Bueno, ahora la 6G y esto que ya también son retos nuevos para seguramente mucha audiencia, pero vale la pena irnos familiarizando con algo que ya es nuestra realidad y sobre todo la de nuestras familias, y hay que estar muy atentas y atentos. Permítanos unos minutitos de pausa y volvemos con más. En la República Constitucional de Arepa, Manuel Belaunzarán está a punto de reelegirse por quinta vez. El candidato de la oposición era un hombre digno. Hay que tener la impresión de que era mi contrincante político. Si no gana estas elecciones sin contrincante, es que no sirve ni para político ni para nada. Cinema 14 presenta Maten al León. Función para desvelados. Lunes, 23:30 horas. ¿Qué andas echando las trampas a unos ponchis, no? Y a partir de ahí surgió el desarrollo de Amores Perros, como este mosaico de realidades de la ciudad. Todo lo que ha sufrido sin quejarse. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Es un antes y un después del cine nacional. Con los curas y lejecitos, como dijo don Benito Juárez. Me siento muy afortunada de haber sido parte de ese momento de nuestro cine. Quienes hacen nuestro cine. Sábado, 20 horas. Por Canal 14. No es equitativo y por lo tanto tampoco es legítimo que uno tenga la oportunidad de formarse intelectualmente y que a la otra no le quede más alternativa que la de permanecer sumida en la ignorancia. No voy a dejar de ser mamá, no voy a dejar de ser maestra y no voy a dejar de escribir. Programación especial, Día Internacional de la Educación. Los adioses. Martes, 22 horas. Una nueva temporada para compartir pasiones, gustos y vidas. Es una expresión de coraje, de disciplina, de supervivencia. Pues es precisamente la palabra comunidad. Somos muy apasionados con lo que nos gusta. No te pierdas aquello que nos mantiene unidos. Y esto es lo que somos.
Lo que somos. Sábados a las 19 horas. Gracias otra vez por su sintonía y por supuesto por las opiniones y comentarios que nos hacen llegar a través de nuestras redes sociales. Les recuerdo que estamos en @canal14mx conversando digitalmente también con usted. Nos quedamos, Luis, en la conversación anterior con esto de la privacidad, que es la gran discusión de las redes sociales, ¿no? ¿Qué tanto recopila la plataforma o la app de mí? ¿Cómo se usa? ¿Quién la resguarda? ¿Quién la regula? Y demás. Y justo quisiera que empecemos a ver, digamos, la conversación alrededor de... El medio Axios reportaba recientemente, digamos, si lo vemos de ahorita para atrás, que algunas universidades, dice por ejemplo, tuit, la Universidad de Texas ya bloqueó el acceso en todos sus Wi-Fi para estudiantado y profesorado. Esto viene después de un anuncio del gobernador Abbott en todo Texas, ¿no? Hay varios estados que están restringiendo el uso. Se intentó hacer de forma federal o nacional con el presidente Trump. Es decir, hay una batalla en los Estados Unidos que se excusa o justifica en esto, ¿no? Es que no hay políticas transparentes, es que no hay privacidad, pero bueno, no le exigen esa misma vara a los productos, por ejemplo, de Meta o equivalentes que son Facebook, Instagram y demás. ¿Hay algo político? ¿Efectivamente nos debería preocupar más? ¿Cuál es tu lectura de eso? Mira, son dos vertientes. Una, ciertamente, tiene que ver con la cuestión nata, o sea, la parte exprofesa de la misma plataforma en la cual sí subtrae tus datos personales con tu consentimiento, porque muchas veces por querer subirte a la tendencia, tú dices, sí, acepto, dame todo, ¿no? Y órale, ya aceptas. Bueno, también son 4 hojas así de letras. Sí, claro, que, todo el mundo dice, que es un plan con maña de todas las plataformas, no okay. solamente de TikTok, hay que decir esto. Y otra que tiene que ver con la geopolítica digital. Y esto tiene que ver precisamente porque han entendido, y esto lo entendió muy bien Rusia desde hace 10 años, justamente con la filtración que hubo por parte de Wikileaks en el 2011, finales del 2010, 2011, y ahí entendió que los datos, lo dice Lenin, la información es poder, y por lo tanto entonces Rusia lo entendió muy bien y dijo, a ver, ¿dónde estamos depositando nuestros datos en Internet? ¿Quién se está quedando con esos datos? ¿Quiénes son las potencias y quiénes son las potencias? ¿Y por qué? ¿No? ¿Y por qué? Entonces, a partir de eso ya empezaron una cuestión de soberanía digital, que inclusive hay que decirlo así de bote pronto, cuando el presidente López Obrador lo mencionó acerca de que era soberanía digital, todo el mundo dijo, está loco. No, es un tema que Rusia, China, que inclusive la Unión Europea está debatiendo ahorita para evitar precisamente concentración en servidores, por supuesto, de estos datos personales. Bueno, ¿Qué es, digamos, o sea, brevemente, a qué se refieren con soberanía digital? Es muy sencillo, que tú tengas bajo tu territorio nacional la propiedad de los datos personales, digamos, de las personas, digamos, de los mexicanos en suelo mexicano, en México. Así está difícil porque las plataformas, digamos, que no están albergadas en no, tu todas país, las ¿no? plataformas O sea, están en Silicon Valley, o sea, todo el corredor de Cupertino, todo eso en California, ahí están los servidores. ¿Y por qué empieza, digamos, este conflicto con TikTok? En primer lugar, todas las plataformas, digamos, Instagram, Facebook, Twitter, todas las plataformas de moda en redes sociodigitales, pues todos sus servidores precisamente están en California, en Estados Unidos. Okay. ¿Qué pasa cuando llega un nuevo, digamos, contrincante o rival en el escenario, digamos, de las redes sociales? El caso de TikTok. Pues todas esas no se estaban almacenando, todos esos datos no estaban en los servidores de Silicon Valley o en todo esto en California. No, estaban en Beijing, en China. ¿Y qué pasa cuando empiezan a darse esos datos o toda esa información a Beijing? Pues lógicamente entran bajo la soberanía y las políticas de China, no de los Estados Unidos. Entonces ahí se prenden los focos rojos en el caso de los Estados Unidos y decir, bueno, entonces si nosotros vamos a permitir que los datos personales no solamente de los estadounidenses, sino de todo el mundo que está utilizando esta red social se alberguen en China, pues le estamos dando un poder geopolítico digital importantísimo. Y ahí viene toda una confrontación. Déjame sumarte otro grado de dificultad, Aranza. Ay, sí, perdón, pero además de todo esto que nos dice Luis, quisiera que viéramos un tuit, perdón que siga mandando tuits, pero una ya tiene esta edad, de Pisu, Emilio Saldaña, que es un especialista justo en tecnología, y dice, esto tiene más cara de ser el espionaje y amenaza a la seguridad nacional, lo que nos decías, Luis, de TikTok contra Estados Unidos. Y lo que es una gráfica de qué tan redituables o cuánto dinero están haciendo las redes sociales, a qué año de creación. Y sí, por ejemplo, ninguna de las redes otras, digamos, o equivalentes, YouTube, Facebook, Twitter, Snapchat,
lograron un crecimiento, digamos, hacia arriba, en una curvatura pronunciada, hasta el año 10. TikTok desde el año 4 ya valía, bueno, casi lo mismo que todas las plataformas que tienen el doble o triple de tiempo en arriba, ¿no? Existiendo, pues. ¿Es un modelo de negocio sin duda? ¿Es un modelo de negocio individual? ¿O por qué, por ejemplo, tú escogiste particularmente TikTok? No lo escogí para ganar dinero. O sea, esa es la realidad. ¿Pero se puede? Sí se puede, pero en México es mucho más complicado. Por ejemplo, sé que en Estados Unidos te pagan más y que además son centavos de dólar por reproducción. Y luego también entra esta otra cosa que TikTok tiene, que es nuevo, o bueno, al menos yo no lo he visto en ninguna otra red social. Ahorita a lo mejor nos cuentan ustedes, que es que los usuarios te pueden donar. O sea, tú estás haciendo una transmisión en vivo y directamente te pagan con monedas de TikTok que después se pueden canjear. Yo nunca he hecho eso y no es el objetivo. En realidad, en TikTok hay muchos discursos de odio, hay mucha violencia, como también lo hay en la realidad, ¿no? Que si existe en lo digital es porque existe en la realidad. Entonces, mi proyecto en TikTok va porque quería como contrarrestar un poco eso, porque me encontré con unos jóvenes que sí, en su mayoría son jóvenes los que usan TikTok, pero que también son súper críticos y que les interesan otras cosas. Entonces, yo veía que hablaban mucho de feminismo y veía que hablaban mucho de política, por ejemplo. Y decía, bueno, ¿dónde está el periodismo ahí parados? Porque estos jóvenes no ven las noticias, no les interesan los periódicos. Le pregunté a mi audiencia, oigan, ¿ustedes ven los periódicos? No, nadie, uno. ¿Y dónde se informan? En TikTok. Entonces, para mí fue el lugar como de tengo que estar ahí porque quiero darles herramientas periodísticas y que ellos también me den las herramientas digitales. Pero para ganar dinero no he ganado ni un solo peso de ahí, ¿no? Oye, de hecho me contabas que por entrarle a temas, digamos, de coyuntura que pueden ser polémicos para ciertos sectores de la población o para ciertos países, como es, por ejemplo, el derecho de las mujeres a decir sobre su cuerpo, perdiste una cuenta. Es decir, sí hay ciertos temas que son específicamente sensibles. Sí, bueno, como en todos lados, ¿no? Sí. Justo un video mío se volvió viral hablando del aborto legal, seguro, y entonces me llegó muchísimo hate. Ahí eran amenazas de muerte casi todos los días, que yo no las tomaba como para nada. Sí podría ser cualquier persona jugando, pero sí las tomaba en serio. Y entonces se pusieron de acuerdo para tumbar mi cuenta y denunciarla una cierta cantidad de personas, y fue la primera cuenta que perdí y ya no volví a recuperar los seguidores de eso. También esto fue en 2018 y todavía era mucho más fácil crecer en TikTok de lo que ahora es para mí, en mi experiencia. O sea, sé que sigue siendo fácil crecer en TikTok, pero es que antes no había tanta competencia, no habían tantos usuarios activos y sí, eso, y nunca me la regresaron. Estuve en contacto, de hecho, con gente de TikTok que nunca sabes quién es, porque todo es a través de emails, y entonces... Pero o sea, ¿no hay una cara visible en México, por Yo ejemplo, no conozco, sé que a lo mejor otras personas, influencers más grandes que mi cuenta, que no es tan grande, o sea, en México estamos hablando que creo que la cuenta más grande es de 9 millones de seguidores, ¿no? Sí, una locura. Y justo ahora que pones esto sobre la mesa, sí hay una línea muy delgada que se discute una y otra vez cuando hablamos de plataformas, bueno, en general de medios de comunicación masivos, entre libertad de expresión, digamos, y evitar discurso de odio o, digamos, regulación, ¿no? Y tú lo decías un poco en esta conversación también, Citlali, es muy difícil marcar esa línea. ¿A quién le corresponde cada país? ¿Cómo se hace actualmente? ¿Está funcionando? ¿No está funcionando? Porque ciertas palabras como, no sé, ¿no? O sea, cualquier órgano reproductivo de hombres o mujeres y demás puede ser súper educativo, puede ser muy importante justo para el empoderamiento o puede utilizarse para cosas espantosas. Entonces, ¿dónde pintan la línea actualmente? Y lo pregunto porque nos importa el tema libertad de expresión y regulación en todas las redes, pero en una a la que están expuestas personas de 14, 15, 16 o menos años, pues un poquito más. Claro, es que no se trata de que el algoritmo adivine cuál es el contexto del que se está hablando. Claro. Entonces, el uso de ciertas palabras genera cierto tipo de censura, ¿no? Pero se supone que es para evitar el discurso de odio. Y digo se supone porque, como es un algoritmo, no conoce todo lo que se está discutiendo, ¿no? Todo el tema que hay de trasfondo. Entonces, es una red que se vuelve fácil de censurar, ¿no? Por más que los contenidos sean educativos, por más que los contenidos sean adecuados o que busquen informar, pues sí hay esa posibilidad de censurar a quienes generan estos contenidos. Como dice Aranza, hay comunidades que se dedican a tirar este tipo de cuentas, ¿no? Con las que no están de acuerdo.
Entonces se vuelve también un espacio de la intolerancia, ¿no? Porque solamente hay ciertos contenidos que se permiten utilizar y, como dice Arantxa, no es que tengan un rostro, ¿no? No es que haya alguien detrás todo el tiempo y a quien puedas reclamar y hacer la solicitud de la cuenta. Y sin embargo hay otras cuentas que muestran otro tipo de contenidos, inclusive que podrían ser más grotescos, que podrían ser más violentos y no son censurados. Pero eso tiene que ver con el tipo de discurso que se está manejando en el espacio digital. Y como decía Luis, pues justamente esta proyección de las redes y el uso de cada una de estas, pues sí tiene cierta representación en los sectores. Y además de que Twitter ha ido creciendo de manera, pues sí, muy, muy rápida en comparación, como lo decías, con las otras redes. Hay encuestas de Statista que se dedica a medir la utilización de las redes digitales, en las que aún pondera a WhatsApp como la más utilizada, seguida de Facebook, ¿no? Pero ya pone en quinto lugar TikTok o sexto lugar, ¿no? Dependiendo de la región. Pero por lo menos en LATAM todavía WhatsApp y Facebook son las que permean. Entonces se supone que en esas redes también hay algoritmo que permite el uso de ciertas palabras y de otras no. Pero en Twitter hay redes incluso de pornografía, ¿no? Sí. En Telegram, así que es como algo contradictorio y parte de la necesidad de la regulación digital, pero es bastante complicado que se llegue pues a ese espacio, ¿no? No sé si estoy abusando y voy a hacer una pregunta así de tesis doctoral, pero justo un poco para ir cerrando esta idea en este bloque, ¿por qué preferimos, o no lo preferimos tanto, sino creemos que lo preferimos porque nos lo ponen, el contenido tóxico? Porque digamos que cuando se abrió al mundo fue en estas audiencias en contra de Facebook, una ex ejecutiva confesó que todos los desórdenes alimenticios, todos los temas que nos deprimen o generan polémica, ¿no? Que son tóxicos literalmente para las juventudes, bueno, para todas las personas, pero permean, digamos, más en las juventudes, se ponen más ahí porque eso ayuda al modelo de negocio, ¿no? O sea, efectivamente lo estamos consumiendo más, nos lo están poniendo más porque el contenido morboso, terrible, que destruye la autoestima, nos hace interactuar más, digamos, ¿por qué este contenido es el que domina la red? Si es que es así, quizá no y solo nos enteramos de lo malo porque se vuelve noticia, pero sí hay algo de cierto en que estos contenidos tóxicos en general, pero especialmente en TikTok, por esta capacidad de viralidad, están como dominando, digamos, la esfera. O... No, sí. ¿Y hay una explicación? Sí, de hecho, en ese sentido, todo lo que genera polémica, o sea, hay que decirlo así, sea discursos de odio, sea todo lo que tiene que ver con pornografía, bueno, todos los temas que tengan que ver con los excesos que podríamos llamar, siempre tienden a ser más virales. ¿Por qué? Pues porque al ser humano siempre le ha llamado más la atención eso, y es una cuestión nata que ya tenemos desde... O sea, literal buscan alterarnos, sí, de alguna manera. Pongo un ejemplo muy sencillo, que siempre para explicar esto se los pongo a mis alumnos. Cuando nosotros vamos digamos en el transporte, ¿qué volteamos a ver primero? ¿Una pelea que se está dando, digamos, a tu mano derecha o alguien que está recitando poesía? ¿Qué es lo primero que volteas a ver? ¿Qué te llama más la atención? Uno diría, uso mi razón y volteo a ver quién está recitando la poesía. Pues no, volteas a ver que justamente del otro lado se están peleando. ¿Por qué? Porque es una cuestión de sobrevivencia. O sea, es una cuestión que el hombre ha desarrollado desde que es hombre, en la cuestión de que ve violencia y inmediatamente voltea. ¿Por qué? Porque en ese momento despierta precisamente la cuestión sensorial de decir, alerta, peligro, aquí hay algo que te puede interesar porque puede generarte un riesgo contra tu salud y por supuesto contra tu integridad y que te puede llevar a la muerte. Entonces, es por eso siempre nosotros vamos a voltear primero a ver lo que genera pues ese tipo de violencia o de polémica en todos los sentidos. Entonces, eso pues hay que sumarle, y eso sí hay que decirlo, que lo traemos ya nato, pero también hay que sumarle que dentro de las mismas empresas que dan estos servicios, pues ellos tienden en sus algoritmos a darle más fuerza a este tipo de tendencias. Te pongo un ejemplo, y esto fue una investigación que hizo la Universidad de Harvard durante el periodo de gobierno de Donald Trump, que justamente cuando Donald Trump publicaba algo en sus redes sociales, aumentaba el tráfico en todas las redes sociales. Estoy hablando de Facebook, de Instagram. Por eso las mismas plataformas no le censuraban al expresidente de los Estados Unidos, porque era un negocio redondo. Es como el mayor rating se daba cuando él hablaba. Entonces,
Si esto permitía, pues decían, pues es un negocio redondo, pues vamos a dejarlo. Cuando ya logran, más bien pierde, digamos, la presidencia de su país, pues dicen, bueno, pues ha muerto el rey, pues hay que alabar al nuevo. Pues ahora sí lo cancelo en todos los sentidos. Entonces, ¿las redes sociales también atribuyen una cuestión de ganancia? Pues sí, por supuesto. Primero, hay que recordar que son una empresa, no es una, digamos, una institución de interés público que, digamos, a diferencia de este canal, hay que decirlo así, el cual responde precisamente al interés público. Las redes sociales no lo hacen. Gracias por el apunte. No lo hacen. Ellos van a pensar primero en ganar, ganar, ganar. Y si en ello está compartir un video que pueda generar daño a la sociedad, y yo lo he trabajado muchísimo desde la parte de las fake news, pues no les importa, porque precisamente a ellos lo que les interesa es que la gente esté en su plataforma. Más ahora que hay tanta competencia. Pues TikTok dice, pues de que se vayan a Facebook o se vayan a Twitter, pues mejor que se queden aquí, aunque estén consumiendo mentiras. Pues no es ninguna cosa menor, ninguna broma, y justo de eso estamos haciéndole hoy la encuesta a la audiencia que nos acompaña. Hoy le preguntamos a través de YouTube, Twitter, Facebook e Instagram, lo que ampliaremos en el tercer bloque, que son los retos. ¿Por qué consideras que los jóvenes, las jóvenes participan en desafíos de TikTok? A, por popularidad, B, por curiosidad, C, por presión o D, otra, abierto a opiniones de quienes nos acompañan. De eso vamos a hablar en este tercer y último bloque, los retos que se viralizan y en los que participa gente. La noticia de las últimas semanas fue precisamente la intoxicación de alumnas y alumnos de secundaria. ¿Qué hacer ante esto? Es lo que discutiremos en el tercer y último bloque, así que acompáñenos, regresamos. Es necesario que los conocimientos que puedan dirigir a la sociedad debe estar en personas que tengan una formación más humana. Porque son fáciles la suma, la resta, la multiplicación y la división. Programación especial, Día Internacional de la Educación. El Sembrador, martes 17:30 horas. Continuamos en debate público. Debate con nosotros los acontecimientos más importantes del país. Un análisis periodístico desde los medios públicos. Debate público, martes, 21 horas. En realidad, mi trabajo es el que me ha ido contando quién soy yo. Es que la vida y el arte no pueden ir separadas en una persona. Si yo pretendo ser el máximo pintor, el inigualable, voy directo al fracaso. Una trayectoria, una colección. Sábado, 19:30 horas. No mames. Claudio, pues, órale al Pancho, güey, dile que se cayó. ¡Francisco! ¿Cómo que había tomado? Pues si Claudio no toma. Yo sé que no, pero es lo que me dijeron. ¿Qué pasa, Carlos? ¿No te han dicho nada de lo de mi carnal? Lo están viendo los abogados, güey. Todas las semanas me dices lo mismo, güey. Cinema 14 presenta Mano de Obra. Función estelar. Lunes, 22 horas. Gracias por seguir con nosotras y con nosotros en Canal 14 y particularmente en esta hashtag polémica en redes en la que abordamos el hashtag TikTok. Le recuerdo nuevamente por qué consideras que los jóvenes, las jóvenes participan en estos desafíos. A, por popularidad, B, por curiosidad, C, presión o D, otra alternativa que le invitamos a que nos compartan. Voy a poner algunos ejemplos de lo que encontré porque la verdad es que casi cada mes podríamos encontrar. Nuevamente esta red social, esta cuenta de Shataka dice: un reto de TikTok enseña cómo arrancar coches Kia o Hyundai. El resultado, robos disparados al 800% en Chicago. Esto es una noticia real, ¿no? El tiempo argentino, para poner como varias geografías. Una nena de 12 años murió mientras realizaba un reto de TikTok durante una videollamada con sus amigos.
era una cosa como de aguantar la respiración, que no me imagino cómo eso llega a ser reto, pero los y las jóvenes participan y bueno, perdió la vida y además quedó grabado, lo cual también es como una cosa muy perversa de las redes. Y ya más cercano acá a nuestro país y a nuestra coyuntura, escogí digo, al azar porque lo reportaron todos los medios, del diario 24 Horas. 3 estudiantes permanecen hospitalizados por ingesta de medicamentos. Este reto que decíamos que alertó incluso a la policía cibernética, como veíamos en la introducción al programa, de clonazepam, ¿no? Mientras que 5 más se encuentran estables luego de realizar un reto viral de la red social TikTok. Así lo anunció la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México. Entonces, digamos que todo esto que estamos hablando abstractamente del mundo digital tiene consecuencias muy reales en nuestro día a día. Preguntarte eso, ¿qué está pasando que estos son los retos que están llamando la atención de las juventudes y no los que tú decías, ¿no? Hablemos de feminismo, así, a ver quién aguanta más tiempo. No sé, digo, podríamos pensar en cualquier alternativa que no sea esto, adopte un perrito. Esto es lo que está, por lo menos, haciéndose noticia. Un poco cómo prevenir a nuestras infancias. Es un momento difícil en el mundo, es por eso que estamos como tendiendo hacia allá. También hay muchas series como de tendencias hacia, ¿no? Como la destrucción. ¿Qué pasa, digamos, con la juventud? Bueno, pues primero no sé si eso pasa solamente en redes, ¿no? Ajá, o sea, pensándolo sí. Antes de... Yo que sí me tocó como este cambio de la adolescencia a las redes sociales, pero sí viví mi infancia sin redes. Sí recuerdo retos que también eran violentos, ¿no? Okay. O sea, no sé si se acuerden aquí a alguien que... uno que te pasaban la moneda en la mano y tenías que... O sea, y el reto era a ver quién duraba más hasta sacarte sangre, ¿no? Entonces, ese tipo de retos siempre han existido. Creo que, justo como lo decía, si pasan en lo digital es porque pasan en la realidad. ¿Qué pasa con lo digital? Que potencializa. Es un potencializador de discursos que además se vuelve viral. Y entonces lo hacen más personas alrededor del mundo. Y retos como el de clonazepam, pues tristemente hemos tenido muchos. Estaba el de la ballena azul, estaba el de ver quién podía estar por más tiempo desaparecido, ¿no? Y en un país como México, eso puede llevar a unas consecuencias muy graves. ¿Qué podemos hacer para contrarrestar? Una, yo sí soy de la idea de que hablar con los jóvenes y utilizar, el bloque pasado Luis ponía el ejemplo del metro. ¿Qué vemos más? ¿Las personas que se están golpeando o la persona recitando poesía? Bueno, si ya sabemos que se ven más las personas golpeando, ¿cómo utilizamos la polémica o cómo utilizamos el foco para hablar de algo mucho más profundo? Pongo un ejemplo, el de Ingrid Escamilla, con el hashtag Ingrid Escamilla. Las fotos de su cuerpo fueron viralizadas, se compartieron, que además fue una filtración, y cómo nos organizamos todas las mujeres para contrarrestar esas fotografías y subir fotos que dignificaran la vida de Ingrid. Entonces, claro que podemos, o sea, creo que ese es un ejemplo de cómo podemos contrarrestar esos discursos. Sí, hablando con los jóvenes, hablando con los niños, van a usar redes sociales, o sea, tampoco hay que satanizar eso, tampoco es decir, no descargan TikTok, van a descargar TikTok, van a ver, eso que no quieres que vean, lo van a ver. Entonces, mejor les damos herramientas y que vean otros contenidos o que sepan qué hacer. Porque muchas veces se ponen en riesgo. Justo es un tema, ahora que decían, al final sí es una empresa, pero cuando, digamos, utilizan uno el espectro, que sí es una cosa estatal, y dos, hay tanta gente participando, ¿es algo que debamos dejarle únicamente a los privados o tendría que haber un poco más de participación? Porque parece que siempre vamos un pasito atrás desde la parte estatal, ¿no? Como, ¿se vale meterse, no se vale meterse? Por supuesto hay una parte individual, nuclear, digamos, de nuestras familias y amistades que hay que trabajar, pero ¿tendría que pasar algo más, digamos, algo de política pública? Pues idealmente sí, ¿no? Y digo idealmente porque es bastante complejo que una empresa privada acceda pues, a hacer modificaciones a sus propias reglamentaciones, porque han tenido la oportunidad de hacerlo, ¿no? O sea, Facebook no es nuevo, Instagram no es nuevo, sino que ya son empresas que se han ido consolidando. Y además, justo lo que decía Aranza, las redes van a seguir avanzando. Ya tenemos este tema de la realidad virtual, ¿no? En la que muchos jóvenes también han salido lesionados por estar utilizando este tipo de dispositivos. Entonces, no es que vayamos a frenar el uso de las redes sociales, sino que tenemos que ir dimensionando y generando políticas de prevención. A eso le va a tocar pues, a los gobiernos, ¿no? Generar esas políticas de prevención, porque negociar la regulación pues le traería consecuencias, digamos, políticas y económicas, y le tocaría poner muchas restricciones en el país, ¿no? Que el país tomara esas decisiones, como decía Luis, y que implementara pues
políticas que obligaran a las empresas como Facebook, TikTok, Instagram a seguir las regulaciones y normativas del país. Pero, no sé, lo veo muy distante, ¿no? Lo veo muy lejano siendo realistas y pues lo que va a tocar es adaptarnos a estas nuevas tecnologías, generar políticas de prevención desde las instituciones también educativas y desde casa y pues que tanto padres, madres, hermanos pues estén pendientes de cuál es el consumo digital que tienen cada una de las personas. Porque como dice Aranza, no es que no lo vayan a descargar, al contrario, ¿no? O sea, van a venir seguramente nuevas plataformas, ¿no? El 6G, la realidad virtual. ¿Qué es el 6G? Perdón, tengo que aprovechar esta oportunidad. Es para los nuevos dispositivos, o sea, que va a incrementar el alcance digital en el celular, ¿no? O sea, si de por sí ya con el celular es una extensión de nosotros, ¿no? O sea, Sí, lo digo sí. de manera personal también, ya no podemos vivir sin nuestra parte digital, ya somos socialmente digitales, ¿no? Suena raro porque politóloga digital. Sí, también Pero porque- sí, o sea, no nos podemos Sí, bajar del no, mundo, no más nos bien hay vamos, que entrarle o a sea, la discusión. es parte de nuestra vida cotidiana, ¿no? Y como ya hizo un análisis bastante completo en comunicación política aplicada, ¿no? Referente a cómo los mexicanos utilizamos TikTok y que seguramente va a seguir nutriéndose ese estudio a partir de estas generaciones y a partir también de las campañas que se vienen. Nos reímos mucho de aquel debate en el, tú sabes lo que es el Internet de las cosas, pero la verdad es que muchas personas no sabíamos, ¿no? Si le hubiéramos entrado a tiempo al tema. Y bueno, pregúntate justo por eso, Luis, nos decías ahora que nos podías dar tips para contrarrestar este tipo de tendencias tan horribles a las que la juventud está expuesta. ¿Qué hacemos desde casa? ¿Qué hacemos, digo, no sé si hay alguien de nuestra audiencia que sea muy joven y que quiera algunos tips, pero un poco sí, digamos, desde todos los ámbitos, ¿qué podemos hacer para que el consumo sea más responsable y como más nutritivo, ¿no? Mira, son dos cosas muy rápidas, Tocaya. La primera, lo he dicho y lo he defendido hasta el final, alfabetización digital. Esto tiene que ver con educación para los medios y tiene que ver justamente desde el kindergarten, y eso lo digo en serio, porque hay países en Europa o en Asia que han apostado a esto en lugar de regulaciones, porque ya vieron que por más que regulen, pues siempre evoluciona muy rápido la tecnología y ya cuando terminaron regulando ya es desfasado. Entonces, le han apostado justamente a educación para los medios desde el kindergarten hasta inclusive en el posgrado, o sea, doctorado y que tienen que llevar materias obligatorias de cómo utilizar los medios. Y no solamente los medios digitales, desde la televisión, la radio, la prensa, inclusive hasta los libros. Eso es muy importante. Sí, Punto porque, número perdona, dos. ahí rapidísimo. Claro, no hay un espacio. Si yo tengo 60, 70 años y estoy en mi casa, no es como que alguien toca mi puerta y me enseña, ¿no? O sea, sí tendríamos que asumir ese papel desde, por ejemplo, los medios públicos. Por supuesto, la alfabetización digital o la alfabetización mediática inmiscuye a tres factores: al gobierno, a los medios de comunicación y a las plataformas, que estarían obligadas precisamente a dar todo el acondicionamiento para que la ciudadanía pues adquiera todos estos conocimientos. Y el punto número dos, que yo veo más viable, digamos, en nuestro país y en general en toda Latinoamérica, es justamente cómo romper el famoso echo chambers o el filtro burbuja que hay en todas las plataformas. Es muy sencillo. Este filtro o más bien esta burbuja que se genera se da a partir de lo que a nosotros nos gusta o lo que más nos llama la atención. Voy a poner un ejemplo. Si a mí me gustan mucho los gatitos, pues va a mandarme todas las plataformas, desde comida, desde los gatitos más bonitos, dónde atender a mi gatito, etcétera, etcétera. ¿Cómo romper ese filtro? Pues es muy sencillo. Ya no busques gatitos, busca perritos. Okay. Y en ese momento ya ves la otra cara de la moneda. No te quedas solamente con la cara de la moneda, que es el gatito. O sea, hay que activamente contradecirnos en redes. Por supuesto, porque solamente te quedas con un lado de la moneda. Yo lo decía así, cuando pasó justamente lo de la guerra justamente entre Ucrania y Rusia. Nosotros, lamentablemente, estábamos consumiendo el lado de la moneda pues, de Ucrania, porque las plataformas aparte bloquearon y censuraron a todos los medios rusos. Entonces, ¿cómo romper eso? Pues justamente viendo lo que están publicando otros medios de comunicación o otras plataformas, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso yo lo digo y muy sencillamente, si tú quieres saber el otro lado o quieres romper esa burbuja, pues hay que volver al algoritmo que forzosamente nos presente los contenidos contrarios a lo que nosotros continuamente estamos consumiendo.
Tenemos 3 minutitos exactamente antes de tener que despedirnos y quisiera preguntarles tips, recomendaciones para quien, por ejemplo, no conoce nuestra audiencia TikTok, cómo empezar, qué le recomiendan, cómo ir delineando lo que nos va a recomendar para no caer justo en este lado que ya estamos criticando, sino en, por ejemplo, lo que tú creas, ¿no? Te recomiendo obviamente tu cuenta también. Bueno, a mí me pueden seguir como Es Para Mi Tarea y hay muchos creadores también que generan contenido educativo, ¿no? Y justo como puedes, bueno, en TikTok eso es muy sencillo. Para empezar, cuando entras a la aplicación te pregunta qué es lo que quieres ver. Entonces ahí tú puedes poner educación, música, tus intereses, ¿no? Y luego puedes irlo buscando. Ahora, si tú no contestas esa encuesta, que ahí es donde mucha gente dice, ay, es que TikTok es horrible, hay pura cosa horrible. Bueno, y es la burbuja que hablamos, ¿no? Nos muestra esas cosas horribles porque es lo que la mayoría ve. Si nosotros no le decimos al algoritmo, nos va a mostrar lo que la mayoría ve. Entonces, poco a poco ir educando nuestro algoritmo para que nos muestre algo bonito. Y creo que también es bueno que quien se una a TikTok también sepa este lado, ¿no? También sepa que existen estos retos, que hay discursos violentos, que se propagan, no sé, la semana pasada fue el de Tía Paola, que era un tren sumamente racista, ¿no? Entonces, como todo eso... irlo poniendo. Sí, colectivamente ahí tenemos poder, ¿no? Pues hay que ganarle al algoritmo, ¿no? Lo que decía Luis, hay que consumir más contenidos distintos, diversos, hay que escuchar otro tipo de música, no solamente seguir las sugerencias o las tendencias, hay que ser más críticos con lo que consumimos, con lo que nos interesa y también con lo que nosotros queremos proyectar en digital y bueno, sigan a @IMX Noticias. Muchas gracias también por eso. ¿Con qué nos dejas, tocayo? Pues mira, yo lo he dicho así como primer tip para utilizar cualquier red social o cualquier espacio del ámbito digital. Pues no solamente quedarnos con ese medio de comunicación. O sea, en México hace 20 años el medio de comunicación predilecto era la televisión. Ahora lo cambiamos simplemente por las redes sociales o internet. Entonces, ¿cuál es el tip número 1? Pues hay que informarnos por todos los medios y sobre todo con las juventudes en este tema de los retos y todo eso, acercarnos también y dialogar con los jóvenes y mostrarles el lado de la moneda para que evitemos precisamente este tipo de tragedias o sucesos. Pues yo nada más ahí decir que sí hay la posibilidad de restringir tanto el tiempo que pasamos ahí como los mensajes que se nos mandan, el tipo de contenido que se nos va a visualizar. Digo porque a veces no sabemos que sí hay posibilidad, digamos, de guiar un poco, sobre todo a las infancias o las personas más jóvenes que apenas están en este proceso de descubrimiento que ustedes ya bien nos relataron. Entonces también hay que aprovechar, ¿no? Toda esta demanda social que se ha transformado en algunos candados, pues existen y hay que saberlos utilizar. Nos vamos con los resultados de nuestra encuesta. ¿Por qué consideras que los jóvenes participan en desafíos de TikTok? El 57% de la gente que nos acompañó dijo por popularidad, el 12% con curiosidad, el 16% dice presión y solamente el 15% dijo otra opción. Muchísimas gracias a ambas. Muchas gracias también, Luis, y sobre todo gracias a la producción y a quienes nos acompañaron. Nos dicen precisamente de cabina que tenemos algunos TikToks de los que han sido virales en nuestro país. Con eso nos despedimos y nos vemos en la siguiente polémica en redes. Ya llegó el primer embarque de aguacate desde Michoacán hasta Doha. ¿Y el tequila? A continuación, estreno. Cinema 14. Mano de obra.
Clasificación B.